vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Después de un tiempo de ausencia física de nosotros, porque para hace 15 días les dejamos grabado nuestra aportación, después de este tiempo de ausencia, pues estamos nuevamente en vivo frente a ustedes y nos da un gusto enorme estar aquí. Ya saben ustedes que se pueden comunicar con nosotros en vivo al 442-192-1200 y marcan la extensión 37120, 442-192-1200, extensión 37120. También se pueden comunicar con nosotros al 442-192-1293, 442-192-1293. Somos el maestro Sergio Becerril Calderón y un servidor, Gonzalo Guajardo González, y tenemos desde hace varios años este programa semanal de 9 a 10 de la mañana los miércoles que se llama Tetras. Y estos programas o este tiempo lo dedicamos a análisis de la realidad local, queretana o nacional o continental o mundial, y tenemos entrevistados. Como en esta ocasión vamos a tener un entrevistado, pero por Zoom. Y antes de proseguir, quiero darle el saludo de buenos días a mi amigo Sergio Becerril. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo Guajardo? Muy bien. En este muy bien. Miércoles 21 de agosto. Sí, y justamente la entrevista que hoy vamos a hacer es de un escritor muy reconocido, seguramente por varios de nuestros televidentes y radioescuchas, que es Luis Hernández Navarro. Él es periodista e investigador y escribió un libro, es uno de sus últimas producciones, que se llama La pintura en la pared, ¿sí? Y este es él le llama una ventana a las escuelas normales rurales y a los normalistas rurales, porque se le ocurre a Luis Hernández Navarro que justamente las normales rurales tienen un aporte específico a la vida intelectual, social y cultural de nuestro país, en cuanto que, sobre todo cuando se fundaron las escuelas normales rurales a principios del siglo pasado, justamente el reconocimiento de los indígenas o de la población aborigen estaba bastante menguado, por un lado, pero por otro lado, las dificultades de acceso a las zonas donde están nuestros habitantes originarios también era de muy difícil acceso. Justamente acaba de pasar en entrevista el programa Presencia Universitaria, donde entrevistaron a dos mujeres precisamente de la zona de Amealco, de las zonas indígenas de Amealco. Y por lo que ellas estuvieron comentando, que estuvieron hablando de la medicina herbolaria, de la medicina proveniente directamente de la ingestión de hierbas, buscan la salud, ¿sí? Y que eso nos parece anticuado, pero en rigor casi todas las medicinas o casi todas las sustancias farmacéuticas que existen tienen su origen precisamente en la herbolaria, ¿no? Entonces, más bien, ellas nos están permitiendo asomarnos a los orígenes de esa medicina. Igualmente que ahora, el tema de la pintura en la pared nos permite asomarnos precisamente al inicio
de la educación normal Muy bien. en el país. Sin mayor preámbulo, daremos paso a nuestro invitado. Sí, sí. ¿Te parece? Me encantaría, está aquí ya frente a nosotros en un recuadro de su pantalla, para los que nos siguen por televisión, está en un recuadro de la pantalla Luis Hernández Navarro. Nada más déjenme decirles, a propósito de Luis, él fue a dar el pasado 6 de agosto, es decir, hace 2 semanas, una conferencia a la Escuela Normal Rural Vanguardia, que está en Tamazulapan, Oaxaca. Y esta normal fue fundada el 3 de noviembre de 1925 y justamente Luis Hernández Navarro fue a hablar acerca de este libro, La pintura en la pared, y a hacer un planteamiento genérico de las escuelas normales rurales y de los estudiantes de las normales rurales. Luis, muy buenos días. Te saludamos con mucho gusto. Aquí está con nosotros el maestro Sergio Becerril Calderón, que es originalmente un especialista en la psicología social. ¿Sí? Pues muy buenos días, Gonzalo y Sergio. Muchas gracias por su hospitalidad. Es un gusto estar con ustedes y con su programa. Pues sin mayor preámbulo, Luis, gracias por estar con nosotros. Y me gustaría iniciar con una pregunta que podría contextualizar el tema de las normales rurales y de los maestros rurales y su labor tan extraordinaria que históricamente han hecho en México. ¿Qué significa la normal rural en este contexto de la nueva escuela mexicana que se plantea como un proyecto educativo de Estado mexicano? Bueno, como sabemos, las normales rurales son centros de formadores de maestros. Son escuelas, en el caso mexicano, de pobres para pobres. En gran mayoría, los estudiantes que van allí vienen de comunidades rurales apartadas que no tienen otras opciones de estudios, y el entrar a esa escuela que tiene un internado, que les ofrece 3 comidas al día, dormitorios, centros de recreación, bibliotecas, les permite tener una profesión, y en muchos casos, todo esto está muy documentado, esos maestros luego terminan estudiando otras carreras. Han habido casos muy destacados, normalistas rurales que han transitado a Chapingo y se han convertido en ingenieros agrónomos o biólogos muy reconocidos, médicos. Puede ser un escalón también hacia otro tipo de estudio. La pregunta en lo particular es, ¿la nueva escuela mexicana se ha preocupado realmente por el normalismo rural? Mi respuesta es no. No es así, desafortunadamente. Eso no significa que dentro de la Secretaría de Educación Pública, dentro de las secretarías de los estados, dentro de las normales rurales, haya pues maestros, directores de estas escuelas, funcionarios de la estructura que están preocupados por el normalismo rural. Pero no, como tal, no tienen una centralidad en la nueva escuela mexicana. La pregunta sería, ¿qué entendemos por nueva escuela mexicana? ¿No? Porque de entrada es un concepto que se incorpora a la Constitución cuando Esteban Moctezuma es secretario de Educación al principio de este sexenio. Y termina, en ese momento, termina siendo como una especie de fachada, ¿sí? A la que no se le dan contenidos. Esteban Moctezuma saca adelante una reforma educativa que no modifica en lo central lo que fue la reforma educativa de Peña Nieto. Deja
vivos, muchas partes. Luego, con la maestra Delfina, pues atraviesa la pandemia, ella está ahí esperando la oportunidad para ser candidata y luego gobernadora del Estado de México. Tampoco hay grandes avances, ¿no? Se implementan una serie de políticas, becas masivas, lo que creo que es muy positivo, un anuncio de federalización de la educación y de las plazas que no avanza realmente, programas como el de La Escuela es Nuestra, que apoyan a las escuelas con dinero directo que administran los padres de familia, que un programa que transcurre en medio de una gran opacidad, el sistema de universidades Benito Juárez para la educación superior como tal, pero no hay avances. Y luego viene esta última etapa de los nuevos libros de texto se supone un nuevo modelo educativo que pone en el centro la formación a partir de los proyectos y todo esto. En esto entonces que se ha llamado Nueva Escuela Mexicana, que quisiera decir algo que a lo mejor no es muy popular, pero es un concepto que se ha utilizado en múltiples ocasiones. Alrededor de la escuela rural mexicana, por ejemplo, una de las corrientes fue muy importante en su formación fue precisamente la Nueva Escuela, así se llamaba. Y luego, en distintos momentos, con el presidente Zedillo, con el presidente Fox, se habló también una y otra vez de Nueva Escuela Mexicana. O sea, es un concepto que aparece sexenalmente. No quiere decir que tengan el mismo contenido en cada uno de los sexenios, pero esta idea de la fundación de una escuela original propia aparece reiteradamente cada sexenio y este no es la excepción. Pero bueno, en este planteamiento de lo que sea ahora durante esta administración, no veo yo grandes avances en lo que se refiere al normalismo rural y una disminución significativa de los recursos que se les destinan, ¿no? Menor a los recursos que se destinaron en tiempos del presidente Peña Nieto, con todo lo que esto puede significar, ¿no? Y no ha habido tampoco un trato, un cambio relevante en el trato hacia estas escuelas. Han habido conflictos muy serios en la normal rural de Macumatá, en la de Teteles, en Ayotzinapa, en la normal rural de Tiripetío. Conflictos muy fuertes que más que una ruptura en el trato, lo que nos parecería mostrar es una continuidad en el trato que otras administraciones le han brindado. Muy bien. Entonces, la dinámica de la sociedad y la cultura mexicana supera con mucho la participación y la inserción de los maestros rurales en esta nueva escuela, en esta perspectiva de formación que tendrían que tener estos maestros en las normales, con mayor compromiso social, con una formación pedagógica, sociológica, de psicología educativa, de incorporar contenidos curriculares que realmente los vinculen socialmente? Sí, en la escuela rural mexicana realmente quedó fuera de los movimientos de la nueva escuela mexicana. Las aportaciones de profesores como José Santos Valdés, ¿no? Que es clave, el normalismo rural, ¿no? Autor de más de 21 libros que han recogido además sus alumnos y los han editado, o padres fundadores como Moisés Sáenz, o Burgos, que
desarrollaron toda una concepción de lo que debería ser la educación en lo general y de la educación rural a partir de el trabajo, la acción, la intervención en la vida. Todo esto quedó fuera, digamos, de la nueva escuela mexicana, aunque en los últimos discursos que ha dado el responsable de los programas y de los libros comienza a hablar de sí se tomaba en cuenta. No es así. Elementos básicos del normalismo rural, como el autogobierno estudiantil, elementos fundamentales como el trabajo en el campo, no están contemplados realmente en la nueva propuesta. Quedaron fuera. Se sustituyó formalmente, digo yo, no sustancialmente, por Paulo Freire, etcétera. Pero lo que es propiamente esa pedagogía mexicana nace a partir de la década de los 20 del siglo pasado, no fue realmente incorporada. Sí, yo diría, Luis, si me permites una opinión, que más bien la escuela normal rural quedó hecha a un lado. Es decir, parecería que la escuela normal rural corresponde o responde a un estilo de vida que parecería, pero solo parecería, que está desterrado ya de nuestro país, porque nuestro país se ha asentado primordialmente en las zonas urbanas. Por lo tanto, la atención al agro parece ya secundaria o hasta se puede decir excesiva. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que es una afirmación que resume lo que se ha convertido en una política, ¿no? Efectivamente nos quiere presentar como un país moderno, industrializado, donde el peso de la producción rural en la economía nacional es significativo. No olvidemos que cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, unas de las ideas fuerza que subyacía detrás de él en cuestión agrícola, específicamente en el caso del maíz, es que, formulada en su momento por Luis Telles, el subsecretario de Agricultura, fue que no era posible que el 27% de la población que teníamos entonces en el campo generara solamente el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, que había que drenar la población rural y era más fácil y barato atenderlos como pobres urbanos que como pobres rurales, ¿no? Sin embargo, a pesar de estos planteamientos, a pesar de forzar la migración, como se hizo de manera muy drástica a partir de entonces, pues el mundo rural sobrevive, subsiste en México y tiene una enorme importancia y una enorme vitalidad, no solamente a partir de lo que significa su producción o su papel en la economía, sino de lo que significa la permanencia de la cultura rural en el México moderno. Podemos ver en las orilladas de las grandes ciudades, por ejemplo, cómo mucha gente en sus viviendas pues tiene sus gallineros o tiene sus huertos de traspatio. Hay una relación. Y podemos ver cómo los mismos jornaleros, estamos hablando de una realidad tremenda en México, estamos hablando de casi 3 millones de jornaleros agrícolas, muchos de los que
migran estacionalmente a los grandes centros de agricultura industrial, luego regresan a sus parcelas a seguir produciendo y a seguir manteniendo viva ya sea la milpa o ya sea otro tipo de productos, o incluso muchos de nuestros paisanos que están en Estados Unidos ya migraron allá, que incluso tienen muchos años trabajando, como si fuera una especie de jubilación, regresan a su pueblo a pasar allí los últimos días. En muchas ocasiones enfermos por la alimentación que tienen, por los tóxicos que han respirado. O sea, lo que quiero decir con esto es que esta intención de presentarnos un México desruralizado no corresponde a la realidad del México profundo desde mi punto de vista. Esto es, México tiene raíces históricas y de una estructuración social en donde podemos ubicar perfectamente a grandes sectores de población que siguen y continúan en el medio rural, Luis. Totalmente. Te voy a recordar, Luis, un proyecto educativo cuando estuvo como secretario de Educación Pública Fernando Solana. Este proyecto fue el programa Primaria para Todos los Niños, 6 a 14 años de edad. Ahí se detectó un problema en donde había un gran sector de población infantil que no era atendido en la primaria porque había lugares que eran verdaderos lugares de difícil acceso por su orografía, identificados en Chihuahua, en Oaxaca, en Guerrero, en Hidalgo, en Veracruz, y eran verdaderas travesías que tenían que hacer los maestros para poder llegar a una comunidad. Llegaban, duraban una semana, 2 semanas, y posteriormente tenían el pretexto de regresar a las cabeceras municipales o a las capitales de los estados para realizar trámites y en donde pedían su cambio de ubicación. Entonces, a este proyecto se le llamó zonas rurales marginadas, zonas críticas de educación. Ese fue un esfuerzo interesante, me parece que fue un esfuerzo interesante porque pusieron su foco de atención en esas zonas rurales marginadas. De esa época a la fecha, me parece que sí se han olvidado del medio rural porque también la estructura educativa de la SEP es una estructura que administra principalmente a las zonas urbanas, no administra como tendría que administrar la educación en estos sectores rurales. ¿Qué te parece? Mira, primero creo que es muy interesante tu mención a Fernando Solana. Me parece que ha sido uno de los más relevantes secretarios de Educación Pública que hemos tenido. Y lo digo convencido, él estuvo, no recuerdo si todo el periodo del presidente López Portillo, ¿no? Sí. Tocó enfrentar grandes problemas con la computadora de la SEP y proyectos educativos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Efectivamente. Escuelas de organización completa, buscaban sí. atender, de ahí surge CONAFE y surgen muchos proyectos para tratar de incorporar a las zonas rurales, a esa población estudiantil, a la propuesta educativa de terminar su educación primaria. Y proyectos formación docente muy interesante desde lo que era la Dirección de Archivos y Bibliotecas, donde estaba Javier Barros Valero. Proyectos de recuperar nuestra historia a partir del cómic, el proyecto del Museo del Libro, ¿no? Llegaba uno a las casas, perdón, del Museo del Correo del Libro, ¿no? Sí.
se vendían libros muy, muy baratos a los maestros a través de correo. Uno llegaba a las casas de los profes en aquella época y encontraba bibliotecas, ¿no?, armadas con títulos clásicos muy importantes. No era el gran Vasconcelos, pero era muy significativo. Pero efectivamente, después de eso, no necesariamente se ha puesto la importancia del normalismo rural. La última, en la educación rural en lo general, la última normal rural que se funda, ¿no?, es la normal rural de Amilcingo, en Morelos, como resultado de una gran movilización y presión popular en tiempos de Luis Echeverría. Antes, Gustavo Díaz Ordaz había cerrado prácticamente la mitad de esas escuelas, ¿no? Pero esto es muy interesante porque resulta que el 42% de las escuelas de educación básica en nuestro país, el 42%, poco más de 4 de cada 10, son escuelas unitarias, son escuelas, ¿no?, en donde un mismo maestro tiene que atender de manera simultánea a niños de primero, segundo, tercero, incluso hasta sexto grado, ¿no? Sí. Y los maestros tienen que ser simultáneamente directores de la escuela, administradores, secretarios, jardineros, etcétera, etcétera. Y esas escuelas son las escuelas con mayores carencias. Son escuelas de piso de tierra, de techo de lámina, sin servicios, con material escolar muy precario. No todas estas escuelas se localizan en el medio rural, pero muchas de ellas sí. Pero estamos hablando otra vez de 4 de cada 10 escuelas de educación básica. ¿Qué significa eso? Bueno, de entrada, que muchos de los niños que llegan allí son bodoquitos de hambre, llegan sin probar bocado, ¿no? No tienen, desde la educación muchas veces, una perspectiva de futuro clara. Van a la escuela como quien lleva su coche al estacionamiento, ¿no?, para pasar el tiempo mientras es actividades. En estas escuelas deberían estar los mejores maestros. Muy difícil, ustedes que son catedráticos lo saben, pues mantener el interés de muchachos de edades tan diversas, de perspectivas de vida tan distintas, en condiciones tan difíciles. El maestro tiene que ser ahí un mago, ¿no?, para despertar el interés de los niños, ya casi jóvenes de muchas ocasiones, en el estudio, en la disciplina y en el aprendizaje de todas esas habilidades que les van a servir luego para tener otra vida, pero en ese momento pues no necesariamente está claro. A veces parece como una obligación nada más. Tú estás hablando, Luis, perdón la interrupción, de la dificultad de tratar a estos muchachos, pero o sus diversos intereses por su diversidad de edades, historias personales, etcétera. Pero también tú has estado señalando insistentemente en las propias condiciones materiales de las escuelas o de los espacios educativos, que también son adversos, altamente adversos. Así es. De repente imaginemos lo que es tener muchachos de 6 a 13 años en un solo salón, porque no hay más, ¿no? Sin materiales escolares adecuados, ¿no? Hay escuelas en centros urbanos que ahora tienen televisores, se pueden ver videos, tienen material que despierte el interés de los muchachos. Luis, permítanos, Luis, permítanos, sí, claro. Vamos a una pausa de identificación del programa y regresamos contigo. Una disculpa por la interrupción. No, encantado. Muchas gracias. Perfecto, estamos en corte. Muy bien. Gracias. ¿Qué te parece este mono? Está bien.
Luis, pues espero que ya estés con nosotros, Luis. Vamos a continuar con esta entrevista y me parece importante que hablemos de ese contexto de las escuelas normales rurales y que tienen un compromiso de formar docentes que coincidan, te decía yo hace un rato, que coincidan con esta dinámica de la mundialización o esta dinámica de la cultura mexicana o esta dinámica en donde tenemos que buscar principalmente salir adelante en nuestra economía y comprometerse socialmente, pues conforme las mismas circunstancias nos lo permiten. Yo recuerdo que los padres de familia preferían sacar a sus hijos de la escuela porque tenían que trabajar en el campo y que esos niños se dedicaran a acarrear la cosecha, y era preferible que aportaran económicamente a enviarlos a la escuela. La escuela les quitaba recursos económicos y no estaban de acuerdo con enviarlos a la escuela. La formación docente tendría que ser, esa formación docente que reciben en las normales rurales tendría que ser lo suficientemente sensible para entender esta situación económica de la población rural. ¿Te parece, Luis? Totalmente de acuerdo. Esto es una realidad. Hoy en día no es solamente un asunto del pasado, como lo es cada vez más en lugares como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Loa, Nayarit, que los jóvenes tienen la tentación de tener dinero fácil y la industria criminal ha sentado sus reales y ellos apuestan a vivir rápido y bien, enrolándose en sus filas, como halcones, como sicarios. Hay toda una jerarquía que van ascendiendo si tienen la fortuna, vamos a decirlo así, de poder sobrevivir. Y para eso la escuela no les sirve, no es tampoco atractiva, ¿no? De manera que efectivamente la escuela tiene el reto de atraer a los niños y a los jóvenes para que sigan en las aulas y convencer a los padres que lo ven como un lugar donde mandarlos solamente cuando no hay faenas agrícolas que realizar o mientras crecen, para del otro lado como trabajadores indocumentados, muchas veces en actividades agrícolas, tienen que tener el reto de despertar ese interés. Cuando el general Cárdenas ya no era presidente, sino que estaba en la comisión del Balsas, conservó la costumbre de pueblear, ¿no?, para recoger las demandas de los campesinos. Y ahí en una comunidad de la Mixteca se le acercó un grupo de campesinos a pedirle que les mandara un maestro. Le dicen, Tata, necesitamos maestro. Y un funcionario que estaba allí acompañando al general, que no necesariamente tenía trabajo de campo, les responde muy ofendidos a los campesinos: ustedes tienen maestro y se llama fulano de tal. Y uno de los campesinos le responde atravesándole la mirada, así como hacen ellos muchas veces cuando tratan con funcionarios, y le dice: tuvimos, pero se fue. Lo que necesitamos, Tata, es un maestro como nosotros que beba pozole y coma tortillas con chile. Bueno, falta un maestro efectivamente que se adapte a
la realidad de la comunidad para que entonces padres, familia, comunidad vean efectivamente la ventaja de que tus hijos tengan esa educación. No olvidemos que muchas de las escuelas que se han construido en comunidades rurales de solicitudes, demandas de las mismas comunidades que han visto y entendido con claridad que necesitan esas escuelas, aunque les quiten la mano de obra de sus hijos para que sus hijos puedan salir hacia adelante. Esto da lugar a que pongamos atención, como lo hizo Fox, pongamos atención en la tecnología, pensar en telesecundarias, pensar en propuestas educativas que utilicen Internet, aunque las comunidades tengan verdaderas dificultades eléctricas para poder conectarse a un sistema tecnológico. Y entonces ya no tanto importa que un maestro rural vaya y se inserte a la comunidad, sino que busquemos un lugar adecuado en donde tengan recepción para concentrar a esa población y que reciban educación, sustituyendo paulatinamente a un docente formado y especializado en esta educación rural. Yo tendría otro punto de vista. Los balances que conozco del proyecto Enciclomedia de Vicente Fox son un fracaso. No funcionaron, simple y sencillamente. Fueron un gran negocio. Y en muchas escuelas están ahí las computadoras como si fueran los restos de un animal prehistórico, ¿no? O las piezas de una antigua civilización. Creo que en la educación, más allá de, por supuesto, la necesidad es fundamental contar con las habilidades digitales para moverse en el mundo. Yo creo que si vemos a los jóvenes hoy, sean o provengan del mundo rural o provengan del mundo urbano, pues todos ellos activan sus teléfonos, no los tienen, aspiran a tenerlos y se mueven en ese mundo global con ciertas habilidades digitales que hay que, por supuesto, profundizar o extender. Pero ni la televisión ni esas habilidades digitales sustituyen el papel de un maestro, me parece. El pulso, el sentimiento de lo que son los intereses de los niños, que sea capaz de guiarlos, ¿no? Y que al mismo tiempo enseñe un conjunto de valores que les van a servir a esos niños y esos muchachos en la vida y que no se pueden obtener a pantalla de televisión, ¿no? El sistema de telesecundarias del que se señalaba, ¿no? Que tiene una larga historia también en nuestro país. Bueno, resulta que muchas de esas telesecundarias, la televisión ya no sirve, el aparato, y son los maestros los que tienen que estar allí dando las clases, ¿no? A nivel de secundaria como si fuera a nivel primaria, sin el apoyo del monitor. Esta situación se agravó mucho a partir de la pandemia, porque las escuelas quedaron desprotegidas, ¿no? Y hubo una gran rapiña, hubo robo de equipo, mobiliario, etcétera, etcétera, que no ha acabado de solucionarse, ¿no? Es el mismo caso con el problema de los telebachilleratos, donde la situación es todavía más complicada, me parece. Sí, me parece que estás apuntando a una problemática muy profunda, Luis, en cuanto que parecería también que la sociedad
dirigente mexicana se cuelga precisamente de la electrónica y los aparatos de vanguardia, suponiendo que con eso vienen las respuestas automáticamente a toda la problemática, pero no atienden a otras cosas. Tú has puesto mucho la atención justamente en la llamada escuela normal rural y los maestros normalistas, pero donde nos diste tú la plática fue en Tamazulapan, en Oaxaca, y después de que tú terminaste con tu ilustración ante nosotros de cómo entender la educación rural, nos llevaron a hacer un recorrido justamente por la escuela normal. Y me impresionó mucho porque justamente estaban en vacaciones los muchachos y sin embargo estaban ahí viviendo y ellos fueron nuestros guías para ir conociendo cada una de las dependencias. Y algo que acentuaban mucho estos jóvenes es que justamente van de diversas comunidades, se integran y están día y noche viviendo en la escuela normal y compartiendo la vida entre ellos mismos. Es decir, no se trata solo de una respuesta electrónica o una respuesta técnica, sino una forma de vida. Y justamente los muchachos están encontrando allí, ahora hablo de la Escuela Normal Rural Vanguardia, estaban encontrando la manera de integrarse con compañeros que venían de otras zonas de la propia Oaxaca, pero que ellos no conocían, y estaban estructurando un nuevo estilo de vida común. Me parece que por ahí habría que acentuar. Esto es fundamental, efectivamente, ¿no? Pues de entrada, las normales rurales prácticamente todas, hay excepciones, son internados. Y son lugares donde los muchachos, o en el caso de la Escuela Vanguardia, las muchachas, es un internado de mujeres, deben convivir mañana, tarde y noche. Encuentran con la diversidad, ¿no? Las muchachas de Tamazulapan se encuentran con muchachas que vienen de pueblos Nusabi, o sea, mixtecos, zapotecos de distintos lados, mixtecos, chontales, y que llegan también de otros estados del país, que llegan además profesando distintas religiones, con distintas aptitudes. Y ahí en esa escuela se conocen durante muchos años por la convivencia diaria, ¿no? Lo vimos, esa escuela era, me da la impresión, un ejemplo de limpieza y de pulcritud a pesar de la austeridad, ¿no? Sí. Escuela. Pero así son las normales rurales. A todas las que yo he ido, no he ido a todas, pero he ido como al 80% de ellas, son lugares absolutamente limpios, ordenados. Sí. Y la normal rural de Vanguardia nos invitó justamente ese día a comer. Nos sentamos en su comedor y lo que comimos fue la comida que se sirve de ordinario a las propias estudiantes. Nos llamó la atención los diferentes platos que nos sirvieron y el orden gastronómico que tenían en atención a la salud, lo que significa que los jóvenes están también descubriendo otras formas de organización de vida y se están entendiendo entre sí, porque ellos tienen que hacerse cargo de las tareas de cuidado de los animales, de cuidado de las instalaciones, de aprender ciertos oficios como carpintería, plomería, etcétera. Entonces la educación es integral, no es nada más favorecer justamente la teorización, sino entender la forma de vida de la sociedad. Pero yo creo que eso es precisamente, Luis, lo que señala ahora Gonzalo, lo que hace que la mayor parte de los gobernantes, los que viven de administrar la educación pública en México y también la educación privada,
no presten atención a esta forma de convivir y de formarse en las escuelas normales rurales. Ellos consideran que eso ya no es parte de la dinámica moderna, de la sociedad industrializada. Entonces, ellos ya no les interesa formar carpinteros, formar en el campo, y entonces pareciera ser que poner atención en este tipo de maestros con ese tipo de perfil, pues va a llevar a formar estudiantes que no se inserten rápidamente en la vida económica. En la vida económica. Sí, sí. Sí, Luis, ¿qué nos respondes a todo esto? Bueno, en el caso específico de Oaxaca, donde existen miles de comunidades rurales, no estoy, y donde la vida comunitaria tiene tanta importancia, ¿no? Hay de hecho un gran movimiento que pone en el centro lo que ellos llaman la comunalidad, ¿no? Recuperación de sus sistemas normativos, de la fiesta, del idioma, de sus raíces, no hay otra forma de llamarlo, ¿no? Reinventando este pasado a partir de las circunstancias. Este tipo de oficios y actividades tienen una enorme utilidad, sí, ¿no? Sí. Carpintería, saber costura. Día al día de los problemas de las comunidades fuera de los grandes centros rurales. Eso no es una invención, es efectivamente la forma de poderse adaptar a los retos de la modernidad, recuperando y reinventando la propia tradición. Vamos a terminar en unos momentos más y no me gustaría que quedara... que te quedaras guardado con una propuesta, Luis. Yo no sé qué alternativa podría surgir para realizar una intervención educativa que realmente pueda incidir con los compromisos sociales que tiene México con el medio rural. ¿Qué hacer frente a estas circunstancias tan diversas, con tantas dificultades de su orografía, con tantas dificultades para apoyar económicamente a las escuelas normales, principalmente rurales, porque las escuelas normales de los estados, le decía yo a Gonzalo, parece que están muy aburguesadas o parece que están muy alejadas de estas cuestiones del medio rural. ¿Qué hacer? A ver, yo veo tres grandes problemas que no los alcanzo a ver en las propuestas de políticas públicas. Ajá. El primero, lo que señalaba hace un momento, que me parece que es el gran talón de Aquiles, que es el que el 42% de nuestras escuelas básicas sean multigrado. O sea, hay que meter a los mejores maestros y habría que tener un sistema de formación docente para que supieran trabajar en las escuelas multigrado. Eso se ha avanzado mucho en Europa, hay experiencias interesantísimas. Ahí están concentradas, ¿no? Por ejemplo, en Francia, ahí están concentradas muchas de los mejores maestros. Ese es un primer gran problema. Un segundo gran problema que creo que no hemos resuelto es el problema del analfabetismo, ¿no? Estamos hablando de más de 5 millones de mexicanos, la mayoría de ellas mujeres, indígenas, muchas de ellas migrantes. Falta un gran programa de alfabetización. Se tiene que izar la bandera blanca del analfabetismo en México, como se ha hecho en países mucho más precarios. Es el enorme rezago educativo que existe, que no ha terminado su educación básica, es del más del 40% de los mayores de 16 años. Creo que atender esos tres asuntos en el marco de una propuesta, por supuesto, mucho más general, de un gran programa de habilidades digitales,
los retos que implica la educación media superior, donde los jóvenes tienen la tentación de abandonar la escuela para dedicarse a otras actividades, en fin. Pero esos tres problemas me parece que son fundamentales para empujar desde abajo nuestro sistema educativo, ¿sí?, y resolver nuestras grandes carencias. Muy bien. Creo que lo que nos has alcanzado a presentarnos, Luis, no es un espacio idílico, el de las escuelas normales. Tú mismo lo dices en tu libro, es un espacio lleno de luces y sombras. Sin embargo, sí considero que nos abres horizontes para entender mejor cuáles son las necesidades auténticas de la sociedad mexicana y no perdernos en programitis o cosas así burocráticas. Bueno, Luis, pues el tiempo de la televisión nos oprime y nos exige respeto. Yo te agradezco mucho haber podido conversar el día de hoy contigo, Luis, y realmente me pareces una persona bastante informada y con una perspectiva de la educación en México y del medio rural, sobre todo con las normales, que nos abre todo un panorama de comprensión. Ojalá y que no sea esta la única vez que estés con nosotros, sino podemos fijar una fecha futura de entrevista. Luis, te agradezco mucho. Querétaro, Gonzalo, te lo agradezco. Muchas gracias por su hospitalidad y por este diálogo. Estoy a la disposición de ustedes y mucha suerte con su programa. Muchísimas gracias, Luis. Realmente te agradecemos tu atención y nos vemos en una siguiente ocasión, cuando se pueda. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.